estos cuadrados medios tienen que salir de valores que tengan distribución normal. Cuando nosotros le hablamos en las clases anteriores de los supuestos, uno de los supuestos eran que los errores tuvieran distribución normal. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. Entonces, si los errores tienen distribución normal y yo al modelo le sumo una constante, los que también van a tener que tener distribución normal son los datos. O sea que para que esto sea una F, se tiene que cumplir ese supuesto de normalidad. Si no, esto no es una F, y yo le voy a calcular una probabilidad a otra cosa que no es una F. Entonces, quizás estoy rechazando y estoy calculando mal esta probabilidad, porque este valor de 0,02 corresponde a esto que tenga distribución F. Pero si esto en vez de tener distribución F tiene otra distribución distinta, no es este valor. Por eso es importante que se cumpla ese supuesto. Nosotros hasta ahora asumimos que se cumplían. Lo que vamos a ver en esta clase es cómo puedo yo verificar que eso se cumple. ¿Hasta acá se entendió de qué estamos hablando? Sí, sí. Bueno, entonces, los supuestos así en general eran, esto es lo que habíamos hablado en las primeras clases, que en el diseño nosotros teníamos que aleatorizar y garantizar que las observaciones sean independientes. Eso es un supuesto, que la manera que hay de verificarlo o de validarlo es a través del diseño. O sea, antes de empezar a tomar datos, yo ya estoy considerando este supuesto. Después, habíamos dicho, este de acá, que los datos tienen que tener esta distribución normal y que todos tienen que tener la misma varianza. O sea, que no puede haber unos que sean más chatitos, otros más altos. Estos son los tres supuestos que hacen que esa F sea una F y que yo pueda hacer mi análisis de varianza. Entonces, ¿cómo los resumíamos? Bueno, cuando yo les decía que los errores eran independientes y normalmente distribuidos, con media cero y varianza estoy diciendo eso, porque estoy diciendo que son normales y que hay un solo valor de varianza. Y que entre los errores no hay covarianza, o sea, que no hay, que son independientes. Independiente significa que si uno se modifica, el otro ni se da por enterado. Si esos errores estuvieran de alguna manera asociados, yo tendría que tener también un valor de correlación entre ellos, cosa que yo digo no hay, son independientes. O sea, el resultado de una parcela no me da información sobre otra parcela. A veces no pasa eso. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo ensayos en pasturas y digo, bueno, la voy a cortar todos los meses y voy midiendo el rendimiento. Esos datos no son independientes. Porque si esa pastura un mes me dio mucho, al otro mes yo voy a pensar que también me va a dar mucho. Y si una me dio poco, también. Entonces, en ese caso, yo no podría usar este análisis. Tendría que usar otro tipo de análisis. Bueno, entonces nosotros, para validar, vamos a trabajar sobre este supuesto. ¿Cómo vamos a estimar estos valores? Bueno, lo habíamos visto en la clase anterior, que es a través de los residuales. Vamos a calcular el residual de cada observación. Sabemos que en promedio son 0, ¿no? Cuando hacemos el predicho, esto lo consideramos 0 porque en promedio dan 0. Y se acuerdan que el residual era el valor observado menos el valor del predicho. En el caso que era un diseño completamente aleatorizado, el predicho era el promedio. Entonces, estos residuales nos van a servir ahora para hacer todos estos diagnósticos. Bueno, entonces, el predicho es el promedio en DCA. Acuérdense que en DBCA era el valor observado menos la media del tratamiento, menos la media del bloque, más la media general. Entonces, nos queda así el predicho, ¿no? Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer es
una vez obtenido los predichos y obtenido los residuales, vamos a ver el supuesto de normalidad a través de gráficos y a través de una prueba estadística que es la prueba de Shapiro. Lo de homogeneidad de varianzas lo vamos también a ver a través de gráficos, donde vamos a graficar los residuales versus los predichos y usando una prueba estadística que se llama de Levene. Y lo de independencia, podemos graficar, ¿no? Por ejemplo, yo podría graficar esos datos que les decía a ustedes a través del tiempo, de las pasturas, y ahí va a ver que va a haber una asociación. Bueno, entonces vamos a ver cómo hacemos con los supuestos de normalidad. Los métodos gráficos es este que se llama el QQplot, el boxplot y los histogramas. Los vamos a ir viendo cada uno ahora, ¿no? Y el método analítico es una prueba que se llama la prueba de Shapiro. Esta prueba de Shapiro tiene como hipótesis nula que los valores de la variable, que sea, en este caso van a ser los residuales, tienen distribución normal. Entonces yo en este caso no voy a querer rechazar la hipótesis nula, ¿no? Bueno, en el caso de Grindelia, ahora lo vamos a hacer en Infostat para poder verlo. Vamos a usar para normalidad estos dos tipos de gráficos. Este es el gráfico de los residuales y estos son las frecuencias. La distribución normal tiene esta forma, donde los valores centrales tienen más frecuencia y a medida que me voy a los extremos, la frecuencia baja y es simétrica. Entonces, bueno, acá hice yo el histograma y yo supongo esperar ver esta forma. Y ahí, bueno, más o menos se ve. ¿Qué es el QQplot? El QQplot lo que hace es, ¿se acuerdan lo que son los cuantiles? ¿Están por ahí? ¿Sí, sí? Ahí pusieron que sí. Muy bien. Bueno, igual para el que no se animó a decir que no, les podemos contar que el cuantile era el estadístico de orden. Me decía cuál era el valor de la variable. O sea, yo agarraba todos los datos y los dividía en 100 partes. Entonces, por ejemplo, el primer cuantil era el que tenía por debajo el 1%, el segundo el 2% y así sucesivamente. Entonces yo puedo ordenar mis datos y buscar con mis datos ordenados cuál es el cuantil. Pero también puedo tener solamente el valor del promedio y de la varianza y buscar los cuantiles en una tabla, sin mirar los datos. O sea, si yo asumo que son normales, puedo buscarlos en la tabla. Entonces, ¿qué hace este gráfico? Compara los cuantiles de los datos, o sea, observados, y los que tendrían que tener si fueran normales. La lógica de esto es que si estos datos observados tienen distribución normal, los cuantiles esperados, o sea, de la tabla, y los observados van a coincidir. Entonces acá se ve, obvio que esto es una muestra y va a haber pequeños desvíos, pero en este caso no hay como grandes apartamientos. Cuando no se da es que aparecen datos por acá abajo y por acá arriba. Bueno, entonces lo que vamos a hacer esto en Infostat. Entonces yo acá, como doña Petrona, tengo todo preparado. No, pero bueno, no es esto, es otro. Tabla. Bueno, vamos a ver el criterio. Bien, así era ese, perdón. Bueno, entonces, lo primero que tengo que hacer para obtener los residuales es entrar a estadísticas, hacer el análisis de varianza, pongo cuál es la variable, cuál es la variable de clasificación y le doy a aceptar. Entonces ahora sí guardo los residuales, guardo los predichos y los en valor absoluto que los vamos a usar después. Si alguien quiere que pare o no, me avisa y lo vuelvo a repetir, ¿sí? ¿Todo bien? Esto en 10 minutos se corta, así que volvemos otra vez a entrar cuando se corte. ¿Algún sí por ahí? ¿Algún no? También se acepta. Sí, profe, yo sigo usando el Infostat también. Ah, buenísimo. Bueno, entonces llegamos a esto. Pero si miran ahora, acá
en la tabla de datos se agregaron 3 columnas, la de los residuales en valor absoluto y los predichos. Entonces vamos a usar esto para hacer los gráficos. Entonces, uno de los gráficos que está acá se llama el QQplot. Entonces yo lo que tengo que hacer es ponerle los residuales. Y le doy a aceptar. Entonces me dice, ¿qué distribución vos querés ver? Bueno, fíjense que nosotros vamos a ver normal, pero para otro tipo de análisis que no vemos en este curso, yo puedo tener otra. Fíjense que puede ser Weibull, Gumbel, Beta. Ustedes no se ocupen de esto ahora, pero bueno, sepan que existe, ¿no? Que nosotros vemos los datos de distribución normal porque en el ámbito de la biología, o en el ámbito de agronomía o ciencias ambientales son los más comunes. Pero todos los que trabajan, por ejemplo, en medicina, trabajan mucho con la distribución exponencial. Bueno, como siempre, vieron que a mí me desaparecen los gráficos, pero ya le encontré que se me van allá. Bueno, entonces acá aparece. Entonces esto sería lo que está, los cuantiles observados, y estos son los teóricos. Y bueno, más o menos. Igual no son muchos datos, por ser pocos datos se comportan bastante bien. En realidad uno nunca puede probar la normalidad. Lo que uno prueba es la falta de normalidad. O sea, lo que yo busco es alguna evidencia para ver si realmente estos datos es muy riesgoso aceptar que son normales. El ejemplo que les voy a dar es quizá gracioso, pero es como con las personas, ¿no? Uno nunca sabe quién es normal y quién no es normal, al menos que haga algo muy raro. Entonces todos aceptamos que la gente que nos rodea es normal. Por ejemplo, supongamos que Manuel ahora toma la pantalla y se pone a tocar la guitarra. Bueno, ya sabemos que entonces Manuel, bueno, quizás también sigue siendo normal, ¿no, Manuel? ¿Estás ahí, Manuel? No escuché. Bueno, entonces, sí, está mal. Bueno, entonces eso, acuérdense que cuando yo miro estos gráficos, en realidad lo que estoy buscando es si hay algún, por ejemplo, acá algún punto que se me fue muy lejos de esta recta. Y estos más o menos todos acompañan. O sea que me dicen que era un chiste, Manuel, era un chiste. Porque Manuel me dice gracias. Entonces eso es lo que uno busca en este tipo de datos, ¿sí? Bueno, y el otro gráfico era el del histograma. Entonces me voy acá a gráfico, busco el histograma, también uso los residuales, le doy a aceptar, y acá, fíjense que me aparece qué tipo de ajuste. Me dice ninguno, y también, ¿no? Por ejemplo, digo normal. Bueno, entonces acá, como yo tengo menos barras que el del teórico, pero le puedo agregar las clases, ¿no? Fíjense que... Bueno, vamos a dejar las 4 que estaban lindas. Pero tampoco hay. Acá el problema grave es cuando esto es muy asimétrico. Por ejemplo, si yo tuviera muchos datos acá y después bajaran. Mientras sea simétrico, más o menos va. Pero todo esto es gráfico. Habíamos dicho que hay una prueba. Y esa prueba la encuentro acá, donde dice estadísticas, y me voy a análisis de varianza. No, perdón, acá no. Me voy a estadísticas y me voy a donde dice inferencia basada en una muestra. Y acá está lo que llama la prueba de normalidad de Shapiro. Entonces acá no es el rendimiento. Acá lo que voy a usar, que es esta, ¿no? La de los residuales. Entonces le doy a aceptar. Entonces fíjense lo que me dice. Me da un valor de P de 0,3395. ¿A ustedes qué les parece? ¿Se cumple el supuesto normalidad o no? ¿Con ese valor rechazo la hipótesis nula? No. No. No rechazo, ¿no? O sea, no se rechaza, se cumple el supuesto normalidad. Si tuviéramos un P de 0,005, sí.
O sea que no tenemos evidencias para pensar que estos datos no se comportan como normales. Bueno, entonces ya sabemos que el supuesto de normalidad, en el caso de Grinderio, se puede sostener. Buenísimo. Me quedan 4 minutos. Bueno, volvemos a la presentación. Bueno, entonces hicimos este gráfico que esperamos que tenga esta formita y esto que esperamos que no haya grandes apartamentos. Bueno, después acá en la presentación están tipo tutorial cómo hacer lo de... Bueno, ahora tenemos que ver el otro supuesto. ¿Hasta acá todo bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Profe, yo tengo una duda. Sí. En el valor de residuo que te da ahí en la tabla, en el Infostat, a mí en el 3.1 el ejercicio me dio distinto a lo que calculé a mano, digamos. No sé si habré hecho mal. Mira, lo que vamos a hacer después del intervalo es resolver en Infostat el 3.1 para también discutir los trabajos que ustedes entregaron y ahí lo verificamos, ¿querés? Dale, listo, Yo buenísimo. cargué los datos para eso y así lo hacemos. Bueno, Dale. entonces, el otro supuesto es el de homogeneidad de varianza. Si se cumple la homogeneidad de varianza, o sea que la variabilidad dentro de los tratamientos es la misma, cuando yo grafique los tratamientos voy a esperar esto, o sea que todos se dispersen más o menos igual. En cambio, si hay algunos grupos que tienen menos variación o más variación, quizás se me dé esta forma cónica. Entonces para eso lo que tengo que hacer es graficar esto que se llama los residuales sobre la media, y la media en este caso es el predicho, ¿no? Entonces yo grafico residuales versus predicho, y espero, en realidad lo que espero es encontrar un cielo estrellado, o sea, no encontrar ninguna forma. El análisis de residuales sirve para ver, porque ahí acuérdense que va a parar todo aquello que yo no puse en el modelo. O sea, estoy suponiendo que todo lo que fue para el residual se dio por azar, son cosas que yo no puedo controlar. Entonces al graficarlo yo espero no encontrar ningún patrón, porque si encuentro alguna forma es porque hay alguna variable enmascarada que tendría que tratar de investigar de qué se trata. Ese es el gráfico. Y la prueba analítica, Profe, sí. hay una pregunta en el chat que dice cómo se escribiría la hipótesis nula escrita en normalidad. Y así como estaba en palabras la escribís. Se pone el E y J, cumple distribución normal o no la cumple. Y ya. O directamente los datos tienen distribución normal. Este es en el caso de que queremos probar si hay homogeneidad de varianza. Entonces acá sí, la hipótesis sería, por ejemplo, si tuviéramos 3 tratamientos, que la varianza del primero es igual a la del segundo, igual al tercero, o sea que hay una sola, porque es lo que nosotros estamos suponiendo, que hay una, que son todas iguales. Y la alternativa es que alguna es distinta. Bueno, entonces ahora vamos a ver si nosotros lo hacemos para la prueba esta de Levene. Se me va a cortar. Bueno, ¿se ve la presentación? Sí, se ve. Bueno, entonces lo que habíamos dicho era que íbamos a usar los residuales para verificar el supuesto de homogeneidad de varianza. O sea que lo que estamos suponiendo es que dentro de cada tratamiento de fertilidad, la variabilidad que hay es la misma, que esa es la variabilidad que se debe al error experimental. Entonces, si hacíamos el gráfico de esos residuales para cada uno de los tratamientos, esperábamos que esta dispersión fuera más o menos homogénea. Miren que no estamos pidiendo que sean exactamente iguales, ¿no? Que sea homogéneo. Y si hacíamos la prueba, que se llama prueba de Levene, utilizando los residuales, pero en valor absoluto. Porque si ustedes se acuerdan, la mitad de los residuales eran negativos y la mitad eran positivos. Entonces, para poder ver la dispersión, los pasamos a valor absoluto. Yo les había dicho que hay otros deductores que hacen esto, pero elevándolos al cuadrado. Pero en valor absoluto funciona, parece mejor. Entonces se hace un análisis de varianza con los residuales en valor absoluto, y yo espero no rechazar esa hipótesis.
Bueno, entonces vamos a ver cómo hacemos eso en Infostat. Teníamos acá ya guardaditos los residuales en valor absoluto y las demás cosas, ¿no? Entonces primero vamos a hacer el gráfico de dispersión. Entonces yo voy a graficar en el eje Y los residuales y en el eje X los predichos. Entonces fíjense que acá tengo el gráfico, la dispersión que se da de los residuales. Yo le puedo llegar a agregar acá, que muchas veces se hace una línea de corte en 0. Hola, ahí apareció. Bueno, entonces esto me sirve también como indicador visual, ¿no? Que yo espero que para un lado y para el otro más o menos la dispersión sea homogénea. Bueno, y el otro a prueba, me voy a estadístico, a donde dice análisis de regresión, no, análisis de varianza, perdón. Y acá, en vez de residuales, va residuales en valor absoluto, y acá sí va fertilizantes. Porque yo lo estoy probando es que dentro de cada fertilizante la varianza sea homogénea. Le doy a aceptar, y entonces acá me dice, ¿no? Que el valor P es de 0,158, o sea que no rechaza. O sea que para estos datos de Grindelia se cumplen todos los supuestos. En teoría, antes de hacer la prueba de Tuque y antes de andar feliz por el mundo diciéndole, mirá, usa este fertilizante o mirá el otro, tendríamos que validar los supuestos. Después que uno valida los supuestos, entonces sí concluye sobre el análisis. Bueno, ¿más o menos se entendió la idea de qué es la validación de los supuestos? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer todo el ejercicio completo del ejercicio de bloques. Después cuando se corte, lo que vamos a hacer son los ejercicios que nos quedaron del capítulo de bloques, los vamos a hacer completos. Los vamos a resolver y les vamos a hacer los supuestos, cosa que no les habíamos hecho. Y hay dos ejercicios en el tema 4 de supuestos. Uno es de Cedrón, que ese lo van a hacer como tarea, y después igual lo vamos a discutir en clase. Y el otro es uno que es para que ustedes aprendan a hacer transformaciones de las variables. Pero eso lo vamos a ver más adelante, porque en realidad la pregunta sería, ¿qué hago yo cuando no se cumplen los supuestos? Uno de los caminos es transformar la variable, expresarla en otra escala, y que en esa escala sí tenga. Pero hay otros métodos que ustedes no ven en este curso, que son más modernos, que es trabajar con otros modelos un poquito más sofisticados. Igual no los vamos a ver. Pero esto de transformar las variables es algo que en general se está dejando de usar. Entonces yo prefiero que aprendamos a hacer bien esto, y después si nos queda un ratito de tiempo vemos el ejemplo ese de transformación. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con el ejercicio. Esperen, yo tenía acá este, ¿no? El que ustedes tenían como tarea. Ustedes siguen viendo la pantalla, ¿no? Cuando yo dije de compartir y no me di cuenta y sigo hablando sola, alguien me grita y chao. Entonces el ejercicio era este, ¿no? ¿Casi todos lo hicieron? Sí. Entregaron 18, faltan algunos. Sí. Bueno, entonces era, vamos a agrandarlo un poquito. Era un ejemplo en bloques. Entonces lo que usaban eran herbicidas para hacer el control de malezas, y lo que querían saber era cuál era el herbicida más eficiente. En los ejercicios, algunos hicieron, eso sí, los tengo que felicitar, porque los planitos de campo son como para una exposición. Hicieron unos dibujitos preciosos, re creativos, me encantaron. Bueno, pero algunos se cayeron en la trampa de pensar que el que tenía más biomasa era mejor. Y acá lo que estamos buscando era que hubiera menos maleza. Pero bueno, nada, es un detalle. Entonces,
lo que teníamos era 4 zonas, porque el campo era heterogéneo, por eso lo hacíamos en bloques, teníamos los 5 herbicidas, entonces nos preguntaban, bueno, ¿cuál era la unidad experimental y la unidad observacional? Eso casi todo el mundo lo contestó bien. Alguno habló de que la unidad observacional era la planta. Ustedes piensan que en la práctica la unidad observacional es lo que el investigador puede ver, ¿no? A veces puede cultivar y hacer toda una parcela muy grande, pero después en el momento de cosecharlo, secarlo y medirlo, se le complica y toma una parte. Después el diseño, bueno, que era en bloque, el plano de campo todo el mundo lo hizo bien, el modelo lo plantearon bien, las hipótesis, y acá, bueno, los supuestos los escribieron. Con la estimación de los efectos hubo algunos que se complicaron un poco, y el herbicida hicieron bien el Tukey. Bueno, bien. Entonces lo que vamos a hacer a ver si este cumple los supuestos. Entonces yo tengo los datos en algún lugar, guardados. Bueno, esto lo voy a cerrar. No quiero guardar. Está acá. Estos datos, yo en un Excel, en la solapa que dice supuestos, cargué todos los datos de los ejercicios que vamos a hacer después y estos también. Bueno, entonces acuérdense, ¿no? Que ahora cuando hacemos bloques tenemos 3 columnas. Una para el bloque, que en este caso son las zonas, una columna para el tratamiento y para la variable respuesta. A veces pasa que cuando el dato está con coma o con punto, depende de cómo estén configuradas sus computadoras, puede ser que lo tome como un carácter. Entonces se tienen que ir acá, donde dice tipo de dato, y fijarse qué tipo de dato es, ¿no? Entonces en este caso es un real. Y fíjense, no, esperen, lo que pasa es que tomé todos. Este solo. Entonces donde dice tipo de dato, me lo toma como real. Si me lo llegara a tomar como categoría o entero, le tengo que marcar que es un real. Y me va a decir si quiero transformarlo a los valores que aparecen, o me va a dar opción. O sea que si no les marca bien los datos, puede ser eso. Bueno, entonces, a ver. Necesito un ayudante. ¿Quién tiene ganas de ayudarme a hacer esto? Solamente tiene que abrir el micrófono 1, 2 y me van diciendo qué hago. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Si yo lo que quiero hacer es el análisis de residuales. O me escriben en el chat y yo lo voy haciendo. A ver si veo el chat. Hoy arrancamos con los gráficos de histograma y el de, no me acuerdo el nombre, Ggplot, algo así. Pero, ¿y sobre esos gráficos, sobre qué lo hacíamos? ¿El análisis de varianza? Bueno, Bien, pero ¿y para qué hacíamos el análisis de varianza? ¿Sobre Para qué? sacar el residual. para ver F. Para ver F. Muy bien, para el F para ver si rechazar. O sea, lo que nosotros queremos verificar que eso que le llamamos F es F. Pero ¿cuál es nuestro insumo? O sea, los gráficos, ¿con qué lo hicimos? Alguien lo dijo recién por ahí. Con el residual. Con los residuales. Bueno, entonces para los residuales lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? También lo dijeron por ahí. Haces un análisis de varianza. Hacer el análisis de varianza. Entonces me voy acá, dice estadísticas. Ahora me aparece un lápiz ahora, no sé por qué. Cosas raras. Bueno, me voy acá, estadísticas, análisis de varianza, y bueno, ya está puesto porque yo estuve jugando, ¿no? Entonces en este caso tenemos la variable respuesta es la biomasa, la variable clasificación es la zona, y me falta el herbicida. Aceptar. Bueno, y ahora acá, ¿qué tenía que hacer? Marcar en residuos, predichos y absolutos.
Muy bien. Y miren que acá dice generar interacciones. En el caso que sea bloque, ¿tengo que poner las interacciones? No. No. No, ¿no? Ese era otro de los supuestos, que yo no lo mencioné antes, que está en la última filmina, que en el caso del bloque se suma otro supuesto más que es ese, que también después vamos a hacer. Bueno, entonces, bárbaro, le doy a aceptar, y ahora ya se me tengo los residuales, esto y esto. Bueno, había alguien que decía que no le había dado lo mismo Infostat que hecho a mano. ¿Cuál es el cálculo? ¿Qué es lo que hace Infostat? Nosotros acá tenemos la biomasa, en este caso es 3,1. Y el valor predicho es 3,3. ¿De dónde sale ese valor predicho? En el caso del DBCA. Vamos a la presentación que está acá. El predicho en el DBCA era la media del tratamiento menos la media del bloque. Bueno, si le rompemos el paréntesis será más la media general. ¿Sí? Entonces yo una vez que obtengo el predicho, le resto el valor observado. Lo que puede haberte pasado a vos que calculaste mal ese predicho. Vamos a dejar eso ahí. Si yo quiero hacer este predicho a mano, puedo usar también Infostat para obtener las medidas resumen. Entonces, por ejemplo, le puedo pedir los valores de los promedios para cada herbicida. Vamos a pedirle solo el promedio. Y entonces ahí me da el promedio para cada herbicida. Después le puedo pedir el promedio para cada zona. Bueno, y tengo los promedios para cada zona. Y le puedo pedir el promedio general. Si tengo como mucha fiaca de hacer cuentas a mano, no le pongo nada. Bueno, entonces ahora con estos valores yo podría hacer la cuenta. ¿Quieren que hagamos uno? Dale, si se puede. Bueno, entonces, ¿habrá manera de separar esto? Esto y esto. Bueno, entonces, según esto yo tengo que tener la media del tratamiento menos la media del bloque más la media general. Entonces, en el caso este vamos a hacerlo para el de la zona 1, herbicida A. Para la zona 1, la media es 6,8. Necesitamos la media del bloque 1, no, perdón, este es el bloque, ¿no? La media del bloque 1 es 6,8. Después necesitamos... En estos momentos yo extraño mucho el pizarrón. El 4,75 es la media del herbicida A, y la media general nos daba 8,46. Bueno, entonces, ¿cuál sería la cuenta que tendríamos que hacer? Sería, bueno, y el residual, entonces sale del predicho este menos el valor de biomasa. Y entonces nos da la diferencia, que ahora sí, ¿no? Es menos 0,3. Bueno, entonces, para normalidad, ¿qué era lo que hacíamos? Está gritando acá el coso este. ¿Se acuerdan los gráficos que hacíamos? Miramos la presentación. Hacíamos el QQplot y el boxplot también, que no lo hicimos, y los histogramos.
Bueno, entonces me voy acá. Voy al qqplot. ¿Y qué pongo en el qqplot? ¿Qué variable gráfico? ¿Se fueron todos a tomar mate? ¿Alguien me dejó por ahí? ¿Pueden No, escribir? pero no se sabe qué poner. Va, yo no sé. No me acuerdo. ¿Con qué variable estábamos trabajando para hacer todos los gráficos? El R dúo. Con los residuales, ¿no? O sea, acuérdense que esto que saca acá es el residual, que era la diferencia entre el predicho y el valor observado. Bien. Bien. Entonces, acá me pregunta para qué distribución y le digo que es para normal. Entonces, estos serán los cuantiles teóricos, lo que me tendría que dar en teoría si esto fuera normal, y estos son los de los datos. Entonces yo espero que más o menos estén cerquita de la recta. Acá tenemos, ¿no? Como uno que medio se está yendo. Pero bueno, es uno solo. No pareciera haber grandes desvíos. Después, lo que podíamos hacer era el gráfico del histograma. Y este también lo hacíamos con el mismo, ¿no? Sí. Bien, bueno. Y entonces acá le decíamos que el ajuste que estábamos queriendo ver era el normal. Entonces nos ponía esto. Bien. ¿Y con qué cerrábamos este análisis? ¿Qué prueba hacíamos? Leven. El de Leven es para homogeneidad de varianza, y la otra, que tiene el nombre en japonés, que parece nombre de Shapiro. Algo así. Shapiro, ¿no? ¿No parece el nombre de un anime? De esos dibujitos. Bueno, entonces este estaba acá, el que es basado en una muestra, y acá está, Shapiro. Pero acá, ¿hacemos biomasa? No. No. ¿Cuál usábamos? Veníamos usando residuales. Perdón, Teresa, ¿Shapiro entonces para cuál? ¿Para qué supuesto? Para el de normalidad. ¿El predicho es? Perfecto. No. Gracias. No, seguimos con los mismos, ¿no? Con los residuales. Ah. Acepta. Bueno, y miren qué bonito, nos da 0,88, o sea que estos datos son, no hay evidencias para decir que no sean normales. ¿Qué nos está faltando? Yo ahí en la presentación había puesto los box plot. A ver, vamos a hacerlo. Que son estos gráficos de residuales, pero lo voy a hacer para cada tratamiento. ¿Y qué esperan ver? ¿Se acuerdan los box plot que son los de las cajitas? Sí. No, miren lo que hice. No era biomasa, era el tratamiento. Marqué mal. Herbicida. Le pifié con la tecla. Bueno, acá lo que yo esperaría ver es que estas barritas sean más o menos homogéneas. Lo que está haciendo este es magnificándome. Vale, vamos a poner cero. Bueno, no ves nada. Se supone que estas barritas tendrían que ser más o menos homogéneas. Bueno, acá podríamos llegar a pensar que el supuesto de homogeneidad de varianza puede llegar a tener algún tipo de problema. Bueno, entonces... Una pregunta, Teresa. El primer gráfico que había hecho, que era como una línea de tendencia. Ese. El punto que está sobre las X, digamos. El que está más alejado. ¿Eso en la práctica se puede ver como un error en la medición por ahí? Esto es lo que te está diciendo que este dato pareciera no entrar dentro de la distribución normal.
como que puede ser el dato que hace que tu distribución sea parte de la normalidad. A veces hay un dato muy, muy raro, un dato con una frecuencia muy alta, que hace que tu gráfico tenga un pico, entonces esa forma de campana que vos tenés la desarma. Ah, bien. Si a vos te interesa mucho porque el apartamiento de la normal te dio muy grave, lo que podés hacer es investigarlo. ¿Ves que te lo marca? Te dice qué dato es. Este 2 creo que es el orden en el que está en la base de datos. Pero bueno, cuando hicimos la prueba no nos dio. Bueno, lo que sí no está muy bonito es este gráfico. ¿Qué otro gráfico podíamos hacer para ver homogeneidad de varianza? Que eran todos como puntitos así. Pueden chusmear. ¿Esa es la del EBN? Claro, Gráfico de el LBN dispersión. es la prueba. Un gráfico Ah. de dispersión. Un gráfico de dispersión de, ¿qué era? El de los residuales, pero versus los predichos. Y acá también yo esperaría que no hubiera, pero ven que hay como una cosa medio dispersa. O sea, estos datos no son tan bonitos como los de Grindelia, ¿no? Acá pareciera que el supuesto podría llegar a no cumplirse. Entonces, ¿qué prueba podíamos hacer estadística? Pero vos no teniendo dispersión, o sea, teniendo mucha dispersión ahí, ¿podés llegar a decir que los bloques no tuvieron mucho efecto? No, porque vos ahora lo que estás probando es si dentro de cada tratamiento la variabilidad es homogénea. Y entonces acá... Claro, por eso. Entonces, vos ahí lo que ves es que dentro de cada bloque las variables sí, acá el bloque no son... está identificado. Esto que está acá abajo son los predichos. Lo que estás viendo acá es que a medida que aumenta el rendimiento, hay más variabilidad. Eso es lo que estás viendo. O sea que en este caso podría llegar a tener un problema con la homogeneidad de varianza. El tema es que la prueba del EBN no funciona muy bien para el caso de los bloques. Entonces, lo que hacemos es buscar a través de los gráficos. ¿Sí vemos? Igual acá este gráfico está como magnificado. O sea, si estos datos fueran míos, si yo los tuviera que analizar en serio, les diría, mira, podés llegar a tener un problema de homogeneidad de varianza. Entonces hay como alternativas al análisis. Nosotros ahora acá lo estamos viendo, pero no tenemos herramientas. O sea, vamos a seguir analizando como si se cumpliera. ¿Sí? ¿Se entiende? La idea era que practicáramos cómo obtener los residuales, pero en este caso tenemos eso que yo les quería mostrar, qué es lo que pasa cuando no se cumple. Acá me está diciendo que a medida que aumenta el promedio, hay como un efecto de aumento de variación. O sea, como que si estuviera pasando esto. Así. O sea, yo espero ver una cosa así, y lo que estoy viendo es algo así. ¿Sí? Pero una pregunta, vos teóricamente con los bloques lo que querés hacer es eliminar esa heterogeneidad entre variables observadas, o sea, entre variable y respuesta. ¿Cómo sabés si los bloques que vos organizaste te sirvieron o no? Si realmente sacaste la heterogeneidad o no te sirvieron. Pero vos con los bloques lo que querés sacar es la heterogeneidad que hay entre las unidades experimentales. Pero acá lo que Sí. estás pidiendo es la heterogeneidad que hay en las observaciones dentro de un mismo tratamiento. Entonces vos estás viendo, para el herbicida A, estás comparando el herbicida A en el bloque 1, 2, 3, 4 y 5. No estás mirando la variabilidad de bloques. Estás mirando la variabilidad dentro del tratamiento. Ah, está bien. ¿Sí? Entonces, en este caso,
lo que yo les quería mostrar es que pasa esto, ¿no? Que entonces no se cumpliría este supuesto. Esta prueba de Levene, cuando hay bloques, no es válida, porque se hace solamente cuando es un diseño completamente aleatorizado. Después vamos a ver que los otros ejercicios son casi todos deseables.